Está fuerte el chisme porque ustedes saben lo sagrado que es el espacio del templo, no digamos de la sinagoga porque como no es lo nuestro, que como no es lo nuestro, entonces no se siente tanta la agresión, pero que se metan con nuestras tradiciones, que se metan con lo que creemos como sagrado, es algo fuerte. Que se metan con lo que es sagrado para nosotros es fuerte y no nos gusta. Y se vuelve un chisme importante, porque qué cabeza la suya, qué pantalones los suyos de atreverse a sanar en día de reposo. ¿Cómo se atreve a sanar en día de reposo en un lugar tan sagrado con tradiciones que están tan bien establecidas? Pero ¿para qué les invento yo o para qué les cuento si tenemos el chisme escrito? O sea, y solo hay que leerlo. Y si tienen la Biblia a la mano, estamos en Lucas capítulo 13 a partir del versículo 10. Antes del versículo 10, en Lucas, encontramos la parábola de la higuera sin fruto, que es una escena que provoca bastante duda, en la que dice uno, pero ¿por qué nomás porque no encontró fruto en un árbol lo maldice? ¿Que no vio Dios que todo era bueno? Pero no encuentra a Jesús fruto en una higuera y la maldice. Y antes de esto tenemos al principio del capítulo la importancia de la conversión. Entonces, después de esta historia de la higuera sin fruto que recibe maldición por no tener fruto, está Jesús en el santuario, en la sinagoga. Y dice, una vez en el día de reposo, toma nota de eso, en un día muy sagrado, Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga. Y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. ¿Qué edad tienes? ¿Qué proporción sería de tu edad? Para mí sería la mitad de mi vida. Más de la mitad de mi vida. 18 años enferma. Un espíritu maligno la había dejado jorobada. Recordemos que cada vez que leemos espíritu extraño, espíritu maligno o demonio, es porque es una situación que no podemos explicar, una situación que no tiene razón médica para esta época, y que como la cultura se rige tanto por la religión, entonces tiene que ser castigo divino. Dios la abandonó por algo que hizo para ser enfermo de este azote que nadie conoce, así que cuando Dios te abandona, pues viene un demonio. Tiene que ser algo desconocido. Para no meternos con los demonios todavía, cuando hay que ir a lo práctico primero. Entonces puso la mano sobre ella, porque Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Esta enfermedad, este espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Esta mujer estaba jorobada y no podía enderezarse. Y si necesitamos identificarnos con esta mujer para poder estar también al encuentro con Jesús, con la sanidad que Jesús ofrece, sí me identifico. También me he sentido física y mental o emocionalmente jorobada, doblada y sin posibilidad de enderezarme. Yo pienso que cuando he estado jorobada físicamente ha tenido mucho que ver con un dolor intenso en el vientre, y cuando he tenido que estar así por cuestión de problemas severos con la espalda. ¿En qué momentos físicamente has estado jorobada tú también o jorobado? ¿En qué momentos físicamente has estado? Y ahora imagínate haberlo estado por 18 años. ¡Qué escándalo! Emocionalmente también he estado bastante jorobada. He llorado más tiempo del que debía haber llorado por algunas cosas. Y eso joroba. Eso joroba bastante. También quizá espiritualmente jorobada. Pues sí, oye, porque siempre ha habido situaciones. Tú sabes que la maldad es más ruidosa que la bondad. Y como decía Gandhi o Einstein, que no es que no exista la bondad, pero es que la maldad es mucho más ruidosa y entonces llama más la atención, es más escandalosa que la bondad. La bondad felizmente puede operar en silencio y sin que nadie la vea, pero la maldad tiene que hacer escándalo, porque es bastante ruidosa y es muy exagerada, entonces pareciera que la maldad prevalece y eso duele un montón y puede doblegar tu espíritu, puede doblegar tu ánimo. Por 18 años, imagínate.
Probablemente estás pensando, de hecho sí he tenido una enfermedad por más de 18 años o para allá voy. Y cada quien puede contar su historia, así que estamos delante de esta situación en la que hay una mujer encorvada que no ha podido enderezarse para nada por 18 años. Y cuando Jesús la ve, para empezar pausa, ¿no? Porque estaba enseñando algo y hace una pausa. Y después de esta pausa, la llama, no solamente la ve, que ya para empezar ahí es algo súper asombroso. Hay muchas cosas que nosotros hemos ignorado o a lo que le hemos quitado la vista porque no es nuestro asunto o por protección, porque al contrario, quizá nuestro corazón es tan frágil que si nosotros miramos realmente todas las situaciones de la humanidad, nos vamos a romper. Ya se fue el gato. Nos vamos a romper. ¡Oigan! Ay, qué miedo, perdón. Ay, qué escándalo. Entonces, es algo bien difícil. Esta mujer por 18 años, y hasta se me fue la idea, oye, por 18 años esta mujer ha estado encorvada y quizá tú puedas hablar sobre una situación de más de 18 años o para allá vas, mental, emocional, física, y sabes de lo que hablo. Pero entonces ya agarré el hilo de la situación después del susto de los gatos. Esta mujer, el relato, hay que agarrarnos, a veces una sola palabra hace una gran diferencia. Estos relatos son escritos de esa manera. Lo importante no es la crónica. Esto exactamente pasó después de esto, no. Lo importante son los símbolos, lo que representa. Porque hay que incluir relatos que puedan englobar o que puedan simbolizar otros muchos tantos que sucedieron y que no están escritos. Pero por algo tenemos este relato aquí. Y dice que estando esta mujer en esa situación, Jesús la vio. Primer paso, Jesús te ve y me ve. No le importa que la situación sea incómoda. Te mira y me mira. Y no para juzgar por lo que viene después. Nos mira con amor, nos mira con compasión, con ternura. Alguien nos ve. Y yo apostaría a decir que la mayor parte de las veces cuando somos vistas o vistos, no sucede abriéndose el cielo y cayendo una luz sobre nosotros o de manera directa, o escuchamos una voz del cielo que dice te veo. A veces nos ve a través de otras personas, de personas que están a nuestro alrededor, estemos conscientes o no, que nos miran con amor, que nos miran con ternura. Y esos ojos que nos miran con amor y nos miran con ternura son los mismos ojos divinos. Por eso hay que tener mucho cuidado con cómo enviamos nuestra mirada hacia los demás. Porque una mirada, si las miradas matan, y estamos conscientes de eso, de que si las miradas mataran, también las miradas podrían sanar. Y Jesús la mira, que es el primer punto para recordar, siendo nosotros quienes estamos en esa situación, que Jesús nos mira y nos mira con amor y con ternura, y para empezar, antes de ponerle cualquier calificativo, nos mira, punto, existimos. Aunque otros y otras quieran apartar la vista de nosotros y hacer campaña incluso para que otros aparten la vista de nosotros, Jesús nos mira. Existimos, estamos allí. Por favor, es una mujer enferma, encorvada en la sinagoga. ¿Quién rayos la va a mirar? Hay que recordar que para esta época la mujer no vale un cacahuate. Como persona no vale. Como ser humano no tiene valor sino como objeto. Esta mujer solamente tiene valor como objeto, igual que todas las mujeres en esta época. Y yo quisiera decir que nuestra época es diferente, pero no podemos tapar el sol con un dedo. En el caso de las mujeres, porque hay muchos sectores de la población que son invisibilizados, no invisibles, invisibilizados. Y en esta situación, esta mujer ha sido invisibilizada primero porque es mujer. O sea, vamos a ser claros. Yo quisiera decir que nuestra época es diferente, pero sería tapar el sol con un dedo. En realidad nosotros tenemos que considerar que aunque la situación no nos suceda a nosotros, no significa que no está sucediendo. Bendita seas, mujer. Bendita seas si tú tienes quien te mire bonito, quien te hable bonito, quien cuide de ti, a quien le importe tu opinión. Bendita seas. ¡Qué maravilla! Pero el hecho de que tú seas escuchada y que tu opinión tenga valor no significa que la opinión de todas las mujeres vale. Y no importa que aunque te miren bonito, a todas las miran bonito. Y no importa que tú hayas logrado encontrar tu espacio con dignidad en la sociedad, no significa que todas están en la misma situación. Así que, aunque digamos que en esta época y en esta cultura no se aleja demasiado de nuestra propia situación, y en esta situación en la que hay tanta y tanto invisibilizado, Jesús la ve.
hace una pausa en la enseñanza que está dando en la sinagoga para voltear a ver a una mujer enferma en la sinagoga, donde no debería estar. Y cuando la ve, la llama. Entonces no es solamente que la ve, toma acción. La he visto, ella no es invisible, es importante y además ahora le voy a dedicar mi tiempo. Le voy a dedicar mi tiempo. Y la llama y le dice, mujer, ya estás libre de tu enfermedad. ¡Qué escándalo! Con este chisme Jesús diciendo que alguien es libre o no de su azote, libre o no de sus pecados, como leemos en otros relatos, en otros milagros de sanidad. Esta mujer, en voz de Jesús, es libre de su enfermedad. Esto es importante que lo recalcan en el relato cuando lo escriben, que Jesús lo mencione, porque hay que reafirmar la autoridad que tiene Jesús sobre la vida por ser un enviado de Dios, por ser la presencia divina en la tierra. Y entonces nos remite al Génesis, donde nosotros ya estudiamos los relatos de la creación y decimos la palabra de Dios hace realidad lo que significa. El ejemplo clásico es, yo digo que caiga lluvia y aunque esté nublado, yo puedo esperar sentada, mi palabra no realiza, no convierte en acción lo que yo digo. Pero la palabra de Jesús, como la palabra de Dios, hace realidad lo que expresó. Y dice, estás libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella. Fíjese, la vio, se dirigió a ella y ahora la toca. Toca a esta mujer y no dice, a ver, espérate, ya estás al 100% purificada y limpia porque si no, no te puedo tocar. Porque después quedo impuro ritualmente hasta la tarde y me tengo que bañar y todas estas cosas. Le importa muy poco. Qué escándalo para la gente que está viendo eso mientras sucede, porque tiene un público y un público bien clave en ese momento. Así que con ese público de escándalo, Jesús no solo la mira, visibiliza al invisibilizado y no solo le habla, les dedica tiempo hacia ella y se dirige como alguien que importa. Además la toca. Igual que usted va a encontrar a Jesús en otros relatos tocando lo que es ritualmente impuro para la sociedad y no le importa tocar enfermos, tocar mujeres, abrazar los publicanos y los pecadores como lo leemos en la Biblia y tocar un cadáver y decirle levántate, le importa muy poco la pureza ritual. Y lo vemos haciendo esto en casas, en la calle, pero está en la sinagoga, así que es mucho más escandaloso y sin embargo a Jesús le importa mucho más lo que está sucediendo delante de él. Pausa todo y la toca, pone las manos sobre ella, que es también un tocar con cariño, un tocar respetuoso, e imponiendo las manos sobre ella como el sacerdote que impone sus manos sobre lo sagrado, para echar mano de ello. Al momento, dice la mujer, se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Por fin tiene la libertad. Y entonces alaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó. Porque siempre va a haber alguien que se enoje, mija. Mi hijo, siempre va a haber alguien que se enoje. Y el jefe de la sinagoga se enojó porque, aquí nos dice, Jesús la había sanado en el día de reposo. Esa era la razón oficial. Y dijo a la gente, fíjese cómo de todas maneras no tiene los pantalones de enfrentarse a Jesús de frente. Aunque ya les dije, este relato no tiene que ser cronológica o crónicamente perfecto. Pero nosotros leemos aquí esto, eligieron poner estas palabras y dice, se enoja por lo que sucede, se enoja con Jesús, por algo que hizo Jesús, pero se dirige a la gente. Hay 6 días para trabajar, yo le di esa entonación, quién sabe cuál le dio, ¿no? Hay 6 días para trabajar. Vengan esos días a ser sanados y no en el día del reposo. Hay 6 días para trabajar. Ir a la sinagoga no era trabajo, pero ejercer un milagro de sanidad era trabajo. Es como hay 6 días para que pongan a Jesús a trabajar. O sea, el enojo sigue siendo con Jesús, pues, ¿no? Está bueno el chisme, en realidad. No se anima a decirle a su cara. Tienes 6 días para trabajar, en tus días libres sana a la gente. Este es el día de reposo, pero se dirige a toda la gente, vengan en esos días. En este no en día de reposo. El Señor le contestó, porque como la cosa es con él, no con la gente. El Señor le contestó, y bueno, también se dirige a todos los demás, ¿no? Hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en día de reposo para llevarlo a tomar agua? Pausa para meditación. Eso también es trabajo, gentes.
desatar el burro o el buey y llevarlo a beber, y lo hacen. No lo hacen en día de reposo y no es trabajo, y lo desatan. Pues a esta mujer, que es descendiente de Abraham, fíjese el escándalo de Jesús, en mencionar a una mujer que es ciudadano de segunda categoría, con la esperanza de poder decirle ciudadano. ¿Otra vez te subes? Esta mujer ahora es nombrada como hija de Abraham. Un título con el que solo nos vamos a referir a los hombres, porque la descendencia es más que dar títulos de honor o lo que sea. El simple hecho de las genealogías que nosotros leemos en el Antiguo Testamento son: y este hombre engendró a este hombre, para después engendrar a este hombre y a este hombre. Las mujeres no entran en las genealogías, bebé. Las genealogías que son para explicar tus orígenes, pero para también decir: mira, aunque sea desde muy atrás, vengo de David, vengo de Abraham, vengo de Jacob, como sea. Ahora Jesús la está metiendo en genealogías, diciendo: tan hijo de Abraham eres tú como esta mujer. Qué cosa más escandalosa. Y escandalosa para quien le tenga tanto valor a las estructuras. Y todas tenemos estructuras. Aunque no sean estas de la sinagoga, aunque no sea la del día de reposo. Todas y todos tenemos nuestras estructuras. ¿No le ha entrado a usted a su iglesia alguna vez una persona totalmente ebria, oliendo a todo lo que puede oler? Si no ha entrado a su iglesia, no ha vivido. Tienen que esperar ese momento. Su iglesia tiene que vivir esa experiencia también, pero sin duda habrá pasado. Tiene que haber entrado en alguna ocasión alguien en total estado de ebriedad. Y quizá alcanzó a sentarse en la última banca, o quizá alguien amablemente le mostró la salida. Quizá no ha sido eso, ha sido alguien en otra circunstancia, alguien que no viene en estado de ebriedad, pero de quien han escuchado alguna historia y: Dios mío, se atrevió a venir a la iglesia, y el escándalo o se habla o nada más se piensa, pero ahí está. Me tocó que entrara una mujer durante el servicio y casi no se esperara el momento del testimonio, de los testimonios abiertos al público para exclamar lo triste que estaba. Era una mujer de otro país, inmigrante de Sudamérica, de Centroamérica, y con su maleta, cargando con ella, exclamaba en el altar lo triste que estaba porque Dios la había castigado por haberse relacionado con otra mujer, por haber tenido una relación lésbica, y decía: y ahora yo he perdido a mi hijo. Y he perdido a mi hijo porque Dios me lo ha quitado, porque Dios me castiga por haberme permitido esta experiencia. Y no sabe cómo parte el corazón. No solamente pensar que la gente puede estar por allí imaginando que Dios ya no le ama. ¿Cómo parte el corazón? Que haya gente en nuestra época, en nuestra situación de tantas liberaciones, en las que una persona sea capaz de decir: Dios ya no me ama y me castigó por esto o por lo otro. Y es mucho más escabroso todavía que el hecho de que esta persona lo diga, que haya gente a su alrededor asintiendo con la cabeza, diciendo: esto y más merece. Sí, y no es por despreciarlo, por despreciarla, pero mira los pasos en los que anda, si bien se lo tiene merecido, y nos permitimos pensar estas cosas cuando está el sufrimiento delante de nosotros, a flor de piel, en carne viva. Y esto a Jesús le molesta muchísimo. A mí no me deja hablar. Me molesta bastante que esto suceda, lo que les acabo de comentar. A Jesús le molesta muchísimo más. Así que claro que va a hacer la pausa. Y va a provocar el escándalo que está provocando. Jesús quiere dejar bien claro en esta sinagoga en la que se encuentra. Quiere dejar bien claro en este momento en el que está. Mirando a una mujer que ha sido invisibilizada. Dirigiéndose a ella. Y además otorgándole el lugar de honra que le corresponde como ser humano. Y diciendo que es tan hija de Abraham como tú, varón, eres hijo de Abraham. Tú que estás aquí en la sinagoga y tienes todo el derecho social y político de estar aquí, ella también. Y si tú realizas un trabajo en sábado, en día de reposo, para desatar a tu burro o a tu buey y llevarlo a beber, yo tengo todo el derecho de desatar a esta mujer, a esta hija de Abraham también. ¿Te molesta que rompan tus estructuras? Ponte a cuentas también tú. Tú también las rompes. Pero no las rompes delante de los demás, o las rompes de modo socialmente aceptable, rompes las reglas y te sales con la tuya.
y yo rompo esta regla y porque todo el mundo me está viendo, ¿este sí es un pecado? ¿Esto sí es incorrecto? Porque lo hago en público y es escandaloso. Tú lo haces en casa también. Busca hacia adentro de ti primero. Esto molesta. Y el Señor dice hipócritas, por eso así empezó su argumento. A esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se le debía desatar en el día de reposo? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados. No dice que quedaron transformados o que creyeron, dice quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. Hasta ahí llegamos con el versículo 17. Y después de este relato viene la parábola de la semilla de mostaza, la de la levadura, la parábola de la puerta angosta. No por nada están en la posición en la que están. Están en esa ubicación por alguna razón importante. Y no es cronológico lo más importante, sino las enseñanzas. Y todavía después de esto, en el capítulo 14, otra vez el escándalo. Otra vez Jesús sana a un enfermo en la sinagoga, en día de reposo y en lugar sagrado. ¿Cómo entró esa mujer a la sinagoga? Nadie sabe si las mujeres no pueden entrar. ¿Cómo entró este hombre a la sinagoga a escuchar? Nadie sabe. Si ya nadie enfermo o dañado físicamente puede entrar a una sinagoga. Escándalo. Súper escándalo con Jesús. Y nos encontramos entonces en esta situación nueva en la que Jesús otra vez sana a alguien en una sinagoga. Después podemos hablar de él también, pero igual aquí dice, ¿quién de ustedes? Si su hijo o su buey se cae un poco, aquí ya le agregó al hijo. Aquí es mucho más escandaloso, ya no está hablando nada más del buey o del burro y de un trabajo cotidiano. Si tu propio hijo se cae en un pozo y es día de reposo, ¿lo dejas ahí porque es trabajo? No, mijo, lo sacas. Porque tú tarde o temprano te das cuenta que la vida es más importante que las estructuras que la mantienen o que le dan orden o cierto orden. La vida es más importante que las estructuras. Póngame eso en la lápida y que amaba a los gatos y a su familia. La vida es más importante que las estructuras. Y Jesús deja aquí muy claro que sanar a esta mujer, 18 años enferma, era más importante que mantener la estructura del día de reposo. ¿Esto es un trabajo para ti? Esto es dignificar el día de reposo. El día del Señor tiene que ser para liberar. El día del Señor tiene que ser para gozarse. Fíjese cómo esta mujer es sanada y enseguida lo que hace es alabar a Dios. ¿Qué te importa más? ¿Que cumplamos la estructura establecida para el día del reposo o que una persona más tenga un motivo asombroso para alabar a Dios en día de reposo? Por favor. Es una cosa bien importante de mantener. Y yo voy a seguir repitiendo por tantas veces, la vida es más importante que las estructuras. Ahora, al internalizar esta situación hay que considerar que cada quien tiene sus estructuras. Ya le mencioné el ejemplo de que un ebrio oliendo a todo lo que puede oler entre a su iglesia. ¿Qué hacemos? Que entre a la iglesia alguien de quien se escuchó algún bochornoso asunto. ¿Qué hacemos? Que alguien trate de romper las estructuras de nuestra iglesia. Puede ser desde algo muy escandaloso hasta el hecho de que alguien se sentó en mi banca. Me están rompiendo la estructura, no voy a recibir la bendición igual. Siempre me he sentado ahí por 15, 20 años. Y este recién llegado, ¿alguien le tiene que decir que esa es la banca de los Martínez? Y la vida es más importante que las estructuras. Y Jesús trata de dejar esto bien en claro aquí. No voy a dejar de hacerlo porque le llames la atención a los demás que vengan en los otros 6 días. No voy a dejar de hacerlo. Más bien te voy a confrontar a ti. Y sepa usted que cuando está defendiendo la vida por encima de las estructuras, siempre va a haber alguien que quede, pues quizá avergonzado en público, porque pues se lo dijeron en público, le dijeron hipócrita en público, ¿no? ¿Quién no queda avergonzado? Pero de todas maneras tú vas a escuchar que digan, pues yo sigo pensando que es pecado. Pues será lo que tú digas y tus argumentos, pero ese es del diablo. Pues será lo que sea, pero en la Biblia dice, ¿sí? Puede que quedemos avergonzados. No hay buenos ni malos. Tú y yo también podemos quedar avergonzados delante de alguna situación. ¿Por qué? Porque siempre va a haber situaciones que hemos vivido y situaciones que no. Jesús lo deja claro en la segunda ocasión, en el capítulo 14, donde vuelve a sanar en día de reposo y en sinagoga. Y ahora no solamente dice tu burro o tu buey, dice si tu hijo, que es lo que está diciendo, no sabes lo que dices.
Defiendes estructuras por encima de la vida porque no te ha pasado. Porque tú no eres esa mujer encorvada. Porque tú no eres ese hombre con su mano seca. Por eso no te pesa meter la estructura y decirles es más importante guardar el día de reposo. Lo entiendo, no te ha pasado, pero tú también entiendes precisamente eso. No te ha sucedido, no entiendes la magnitud de 18 años encorvada, por Dios. No te ha sucedido. ¿O ha sucedido y no lo has querido ver? Y nuestra crítica va a ser dura mientras no haya pasado en nuestra casa, mientras no sea nuestro hijo el que cayó en ese pozo. Mientras no haya sucedido así, vamos a ver al otro sacando a su hijo del pozo y algunos dirán te ayudo, pero otros dirán en día de reposo. Y no te van a entender porque no es su hijo, porque no es su familia, porque no lo está viviendo como tú lo viviste. Y no lo van a entender hasta que lo vivan. No se trata de hacer que todo mundo entienda al momento. Algunas entenderemos y otros no vamos a entender hasta que lo experimentemos. Y yo se los puedo decir porque si me habrán escuchado hablando de mi ministerio, yo he agarrado como adolescente una estructura de fe y de predicación bastante estricta. Yo decidí tomar esa fe porque me ha gustado mucho el orden, la estructura, punto número 1, 2 y 3 después. Todo ese orden, la honra, el hecho de que eres líder y por eso todo el mundo te ve. Entonces de repente lo que los demás vean empieza a ser importante y no por uno ser frívolo o hipócrita. Tú lo tomas por el lado del testimonio. Entonces de repente es tan importante lo que otros dicen porque no es que te importe el chisme o no, sino que vean tu testimonio. Que te vean pura, que te vean limpio, que te vean en buen testimonio porque te ven a ti y aprenden de ti. O sea, es una cosa muy, muy estructurada o muy entretejida que nos llevaríamos otra hora expresándola, no hace falta. Quizá incluso la has vivido si me estás escuchando. Pero la estructura, por más importante que se vuelva en nuestra iglesia, en nuestras familias, el buen nombre, el buen apellido, la honra delante de los vecinos o lo que sea, molestando, este gato molesta mucho. Nunca va a ser más importante. Ni el buen nombre, ni la honra, ni el buen testimonio, nunca va a ser más importante que la vida. Y si no lo has vivido, quizá lo vivirás o ya puedes dar testimonio de eso. Vas a hacer cosas por amor y a tomar decisiones por amor que los demás no van a entender. Y lo importante no va a ser que lo entiendan. En el versículo 17, el último ya, dice, algunos se quedaron avergonzados y otros se alegraban al ver las grandes cosas que él hacía. No todos entendemos a la primera, pero después nos sucede. Después es nuestro hijo quien cae al pozo. Y entendemos. Ah, por eso aquel o aquella. Por eso lo hizo de este modo. Y nos transformamos cuando es nuestro hijo quien cae al pozo. Y comprendemos por experiencia propia, ya sea aquí como lo menciona, sea el burro o el buey que tiene sed, o el hijo o el buey que caen al pozo y uno lo saca, no me importa que sea día de reposo. Jesús está tratando de aclarar esto y de decir, pues como si su hijo se hubiera caído al pozo. Yo no podía dejar a esta mujer pasar de largo, tan cerca de mí, que podía hacer algo, que yo podía hacer algo, no por gastárselas de muy importante, o sea, yo, mira, o sea, tan cerca de mí que podía hacer algo. Y no lo iba a hacer. Porque es día de reposo. Cada quien va a sentir qué es lo que le llama y qué es lo que puede hacer. Quizá tú eres de las personas que guardas siempre en el carro alguna muda de ropa limpia que ya no usan en casa y en donde tú veas que hace falta, ahí la vas a dar. No vas a decir, ¿y qué talla son? ¿Y de veras si necesitan ropa? ¿Y si estarán empobrecidos? ¿Y no están fingiendo? No, usted lo entrega, usted no sabe. Usted no sabe cuál es la situación del otro, pero tu situación es que ya no ocupas esa chamarra, que ya no ocupas esa ropa. Es lo que sabes, es lo que controlas, y tú entregas la ropa. Quizá eres de quienes salen a las marchas por la lucha, por los derechos, y quizá no a todas las marchas, pero tú vas a las marchas por los derechos de la mujer, o a las que tú vas es por los derechos indígenas, o quizá por la que tú vas es por los derechos de la tierra y la libertad, o la diversidad de orientación o lo que sea.
No se te está pidiendo que tú sigas y defiendas todas las causas. El Señor sabe que todos tenemos estructuras y que unas han sido transformadas y ya no existen y que otras ahí están todavía. No se te está pidiendo que libres todas las batallas, pero para alguna eres muy útil. Para alguna eres muy buena, muy bueno. Y en eso se te pide. Jesús dice, por ser día de reposo, yo no iba a dejar que esta mujer pasara de largo y verla enferma, encorvada por 18 años y yo no hacer nada. Cuando eso me llama tanto, cuando eso me mueve las entrañas, cuando es mi vocación y no iba a hacer nada. Si usted saca a su hijo del pozo, yo puedo liberar a esta mujer si está en mis manos. Quizá eres de los que llevan croquetas en el carro o en la mochila, porque por ahí te vas a encontrar algún perrito o alguna perrita hambrienta. ¿Y cómo duele más cuando ves y te das cuenta de que está amamantando? Y que está flaca, flaca. Y tú dices, no, a mí no me va a agarrar desprevenido eso porque me parte el corazón. Yo traigo mis croquetitas en la mochila y se las doy. ¿Cómo vamos a dejar pasar por alto algo en lo que podemos actuar? A veces actuar va a significar que nos callemos la boca, que nos callemos tantito nuestra opinión. Y a veces eso es todo lo que se nos pide, que nos callemos tantito y escuchemos. Que si hay algo que no entendemos o que no creemos, igual que esa persona, o que no nos ha tocado vivir, por lo menos nos callemos tantito y escuchemos. Porque quizá esta oportunidad no es para que el otro sane, sino para que yo sane. Porque siempre he creído sobre esta situación o sobre aquella, cierto, algo. Qué sé yo, por ejemplo, de los inmigrantes. Pues será porque, pues también cómo es que se van de sus países y llevan con ellos a sus hijos. ¿Acaso no saben que está difícil afuera? Hasta que te sientas y te callas la boca tantito para escuchar el testimonio de un inmigrante y tú dices, no tenía opción. En su propio país no estaba seguro. Y la ha pasado bien difícil. Y se calla uno la boca tantito. Y sus estructuras se van cayendo y van siendo menos importantes que ese hijo en el pozo. Y quizá en ese momento no es esa persona quien va a ser transformada, somos nosotros. Porque nos daremos la bendición, nos otorgaremos la bendición de callarnos tantito y de escuchar historias reales, de personas reales, sobre situaciones que no nos ha tocado vivir. Con esa misma libertad podremos escuchar al inmigrante, a la desempleada, al con atento de suicidio, a la madre soltera, a quién es gay, quién no es, otra religión, yo qué sé. A algo nosotros nos podemos abrir para darnos cuenta de que la estructura no es más importante que la vida, sobre todo porque la estructura trata de organizar medianamente la vida. Las estructuras son buenas, pero no pueden ser más importantes, tiene que haber prioridades. Y Jesús trata de aclarar esto en este milagro de sanidad. Y se pone bien de frente y dice, aunque sea escándalo, no voy a dejar de hacerlo. Esta hija de Abraham merecía ser desatada, igual que tú desatas tu burro o tu buey para que vaya a beber en día de reposo. No tuvieron nada más que decir, más argumentos, se quedaron avergonzados, quizá con la misma actitud de, pues yo sigo creyendo que es pecado, pero bueno, no vale la pena seguir discutiendo con este Jesús. Pero también habrá otra gente. Como yo les decía hace algún tiempito, a veces me apura un poquito, sobre todo si también la gente viene y te dice, no prediques sobre eso, no hables sobre esos temas, tú no controlas en el sermón quién se escandaliza y quién no. Uno trata de ser amable y de cuidar, pero hay cosas que no puedes dejar de decir. Y sí, o sea, de veras, sí me lo han dicho. Y te asusta. A veces tú tienes la duda y dices, ¿estará bien o no? Pero hay veces que la gente te lo dice. No en la iglesia en la que estoy, no piensen que ahí no. En otros lados, en otros lugares, u otras personas. Pero hay cosas que necesitamos hablar para promover la sanidad en nuestras comunidades, que no se hablan porque son tabú, que no se hablan porque se ha interpretado la Biblia de modo que eso sea pecado y no es que tenga que hablar de su historia, mejor que se arrepienta, se bautice y que Dios lo perdone. No aprendemos mucho de hacer eso, de tratar de meter a la gente en nuestro propio molde. Sucede más transformación en ellos y en nosotros mismos si nos sentamos, nos callamos la boca tantito y escuchamos, como Jesús hizo. Si nosotros nos callamos nuestras
nuestros prejuicios, nos callamos lo que hemos aprendido, aunque lo hemos aprendido desde pequeños, no importa, si nos callamos tantito la forma en la que hemos vivido la vida, sin pensar que no ha sido el modo en el que han vivido los demás, y nos callamos y escuchamos, hay más transformación. Y la gente se desencorva como esta mujer. Dice, ay, pensé que no le podía contar esto a nadie. Y la gente se desencorva diciendo, ay, pensé que nadie me iba a comprender. Y la gente encorvada nuevamente vuelve a decir, ay, pero es que pensé que estaba en pecado, es que pensé que Dios ya no me quería, es que pensé que nadie iba a comprender esto. Y la gente se desencorva delante de tus ojos. ¿Qué vas a permitir en tu vida? ¿Qué voy a permitir en mi vida? ¿Salvaguardar las estructuras donde sea y criticar a diestra y siniestra? ¿O permitir que lo sagrado, tan sagrado como esta hija de Abraham, como otro ser vivo, una persona, un animal, una planta que se desarrolla delante de ti, y tú verle desencorvarse? Ya sea una persona que se desencorva delante de ti porque dice, pude ser escuchada sin que me juzgaran, y se siente aliviado y dice, has vivido eso, escuchaste a alguien y se sintió mejor porque te contó la historia, aunque tú no le resuelvas el problema. Acabas de mirar, acabas de testificar el milagro de la mujer que se desencorvó. Acabas de vivir un milagro al ver a esa persona que dice, ya estoy más aliviado, gracias por escuchar. Acabas de testificar eso. Cuando le das ese alimento, quizá lo tuyo son los animales, y le das ese alimento y de repente que se asusta y se esconde, y de un poquitito de cariño, que le hables bonito y que le des alimento ahí en la calle, esas croquetas que traías en tu bolso, y que tú lo veas hasta desencorvarse y que empieza a comer con más libertad y que hasta se te acerca y empieza el problema porque te quiere seguir a la casa a veces. Acabas de presenciar el milagro de alguien que se desencorva y que no está asustado de todo el mundo, que acaba de experimentar que alguien le alimente, que alguien le hable bonito. Y cuando alimentas, cuando nutres a tus plantas y vas viendo cómo se yerguen y dejan de estar dobladas y se hidratan y les da el sol o las proteges del sol, estás viendo el milagro de que la vida se desencorve delante de ti. Y es lo que le molesta tanto a Jesús. Bueno, es lo que me molestaría tanto. Jesús no dice, y esto me molestó. ¿Quién soy yo para decir que eso le molesta? Pero sí, esto me molesta a mí, que no estoy ni tan cerca del ministerio de Jesús, tan entregado. Eso molesta de verdad. Que quienes están alrededor no puedan disfrutar, no todos puedan disfrutar ese milagro de ver a la gente desencorvarse de sus penas, de sus dolores, de sus secretos, que no alcanzan a ver la magnitud de la vida delante de ellos, abriéndose paso, y que más bien se enojen. Pues sí, pues es que es madre soltera, pues ¿qué esperábamos? Pues sí, pues claro, si no ha conseguido un buen trabajo en sabe cuánto tiempo, pues sí, cuando eligió ese camino de ser gay, como si se eligiera, cuando eligió ese camino debía saber, ¿no? Pero le importa más su placer inmediato y uno pierde la oportunidad de ver la vida desplegándose como se desdoblan las hojas de las plantas. Como esa mujer de este milagro de sanidad encorvada por 18 años. Y si tú estás encorvada, si tú estás encorvado por lo que esté, que te tenga con el cuello doblado y mirando hacia abajo y sin poder erguirlo con orgullo, porque tu vida es pecaminosa delante de otros, porque tu vida está manchada, está dañada, está enferma delante de los ojos de otros. Desde los primeros versículos, en Lucas 13, Jesús te mira. Jesús me mira, con mi encorvadura y todo. Como desde el Edén, que no dio como caso perdido a Adán y Eva, fue y los buscó y de frente vamos a hablar. No se van a quedar con la idea de que ya los rechacé porque ya. A ver, de frente y vamos a hablar. ¿Quién dijo que estar desnudo estaba mal? Y desde el Génesis nos sigue buscando la vista con amor. Y si vamos a continuar por este camino del cristianismo, de seguir a Cristo, no somos hebreos, no seguimos la Torá, no somos judíos. Sin decir que eso sea malo. Pero la palabra es que ser cristiano, es seguir a Cristo. Pues aquí está uno de esos milagros. Si creemos en esto, si vamos a seguir por el camino del cristianismo, el camino de Jesús el Cristo, necesitamos seguir practicando esa mirada de ternura,
hacia los demás. Esa mirada de cariño, esa mirada de amor. Esa mirada que visualiza para empezar, que visibiliza. Que mira a quien nadie más quiere mirar. Que toca lo que nadie quiere tocar. Es el estilo de Jesús. La palabra de reto es que miremos más y toquemos más y hablemos más como Él. Y la palabra de esperanza es que si tú eres el encorvado, tú eres la encorvada, como esta mujer por 18 años, hay quien te toca y te dice, eres liberado. Tú ya estás libre de ese azote. Quizá porque Jesús te libera en ese momento en el que tú quieres soltar lo que te ha azotado por tanto tiempo. O quizá porque ya te había liberado desde hace tiempo atrás. Tú ya eras libre de esa enfermedad. Tú ya eras libre de esa relación dañina o tóxica o de violencia. Tú ya eras libre desde antes de esos prejuicios. Tú ya eras libre desde antes. Solamente te tocaba a ti erguirte con orgullo y decir, me acaban de llamar hija de Abraham. Esa mujer lo que debió haber sentido cuando escuchó que se dirigían a ella no como la encorvada, ni como la enferma, ni como la mujer, ni como lo que sea que le hayan dicho, hija de Abraham. ¡Qué escándalo! Pero qué cosa tan más liberadora. Yo creo que parte de ese erguirse de esa mujer estuvo en, hija de Abraham me han llamado. Yo, hija de Abraham. ¿De verdad soy tan digna de esa atención? ¿Soy tan digna de esa ternura? Ay, pero qué bonito se siente mirar de frente y no hacia el suelo. Qué bonito se siente poder levantar el cuello. Mira, hasta lo tengo tenso. Encorvada por 18 años. ¿Por cuánto tiempo has estado encorvada o encorvado tú? Por lo que sea que te haya tocado vivir en la vida. ¿Puedes contar la historia en la que te sentiste desencorvar? ¿Puedes contar la historia en la que dices no quiero estar más encorvada, ya esto lo quiero soltar? ¿O puedes contar la historia de sí? He visto la vida desencorvarse delante de mí y no tuve que hacer demasiado, nomás escuché su historia sin juzgarla. ¡Qué cosa tan asombrosa! Y el Señor nos va a seguir dando estas oportunidades. Abre tus ojos con amor, con ternura. No hables de estructuras, de reglas, de lo puro y de lo impuro. No hables de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es aceptable y lo que no. Habla de ternura, de amor, de libertad, de compasión y vas a ver cómo te va a caer la gente. Porque uno nota enseguida dónde puede contar su historia sin ser juzgado y dónde va a ir nada más a que le den bibliazos o azotes. Y uno sabe dónde abrir la boca. Uno eventualmente encuentra dónde puede ser quien es. Y ahí puede estar tu ministerio. Quizá no estás predicando, no estás tocando la música, no estás pastoreando, no estás... Pero ahí donde tú estás, en esa escuela, en ese trabajo, en esa casa, la gente se acerca contigo, ahí está tu ministerio. Y ahí está tu oportunidad de sanar. O al menos de testificar la sanidad. Ni siquiera vas a ser tú quien sane, porque no le estás dando la solución a su problema, no le estás diciendo qué hacer, ni su dificultad o su tristeza se va a desvanecer por contarte su historia. Y aún así va a ser posible que tú veas ese milagro de enderezarse, de desencorvarse delante de ti. No hace falta mucho y a la vez hace falta algo bien importante. Es tan simple pero tan importante que tu mirada refleje amor y no juicio. Que tu mirada refleje cariño, comprensión. Que tu boca se calle tantito y que sepa escuchar. Que tus oídos oigan con misericordia. Ya sea porque tú también tuviste que sacar a tu hijo del pozo y tienes la experiencia para escuchar con amor, o ya sea callándose y diciendo, pues yo nunca he vivido esto, no lo entiendo, no lo conozco, pero pues no es mi hijo el que está en el pozo. Y escuchas más de lo que hablas y verás ese milagro. Seguramente ya lo has visto. Es delicioso, no te lo pierdas y no te lo vuelvas a perder. Jesús no se lo perdió. Estamos en el capítulo 13 y en el 14 vuelve a hacerlo. Vamos a seguir haciéndolo. Porque el mundo ya es difícil. La vida ya es complicada. Como para que la compliquemos más. Nuestra propia vida o la vida de los demás. La vida es más importante que las estructuras. La vida es más importante que las estructuras. Póngalo en mi lápida. Junto con lo de que amó a los gatitos y a su gente. La vida es más importante que las estructuras.